Manda que Dios hace a su criatura moral sin pecado, sin maldad, ¿verdad? Justa, santa, buena. El Dios que es justo, santo y bueno, le pide a su criatura justa, santa y buena que actúe sobre la base de llamado creacional y precepto que Dios le ha dado, lo cual sería meritorio, esto es, le ganaría la recompensa de la vida perpetua, inmortal y eterna. Ese es el pacto de obras. ¿Por qué le decimos pacto de obras? Porque es sobre la base de mérito, de obediencia, para ganar la recompensa de la vida eterna, inmortal y perpetua. ¿Entendemos eso? ¿Alguna pregunta sobre este pacto de obras? Ok. Vemos entonces, hermanos, que al primer Adán haber fallado en este pacto de obras, en este pacto original de la creación o en este pacto de justicia, ahora ha quedado desprovisto de la naturaleza, de la capacidad y del poder para poder vivir sobre la base de la obediencia de la ley de Dios. Por lo tanto, ya no puede, sobre la base de sus obras, merecer la recompensa. Ya no puede, sobre la base del mérito de su obediencia, merecer el derecho a la vida perpetua de gloria y eterna. ¿Por qué? Porque ya su carácter y su naturaleza ha quedado apresada al pecado. Esa es la herencia del primer Adán. La herencia del primer Adán, que fue puesto como cabeza representativa de la humanidad, Romanos capítulo 5, 1 Corintios 15, apoyan esta doctrina, es que nosotros ahora, por la desobediencia del primer Adán y su caída, cuando somos concebidos en esta vida, venimos bajo la culpa del primer Adán, por ende la corrupción de alma, de espíritu y de carne, que se va a manifestar en la medida que crecemos y actuamos. Nosotros pecamos porque somos concebidos pecadores, porque lo traemos como un ADN, lo traemos como una herencia moral y espiritual, y no podemos dejar de hacerlo. Ahora no se equivocan, que hay personas que a veces esto se ha conocido como la depravación total del hombre o la depravación radical. Esto no quiere decir que el hombre sea todo lo malo que pueda hacer. Aquí las personas se equivocan con esta doctrina. No quiere decir que el hombre sea todo lo malo que pueda hacer, sino que el hombre de raíz es malo. Y que el hombre delante del carácter, más importante aún, delante del carácter de la justicia de Dios, de la santidad, de la justicia, de la perfección divina, el hombre se queda corto y está destituido de la gloria de Dios. Porque Dios demanda aquello que es conforme a su carácter. A veces las personas dicen, Dios no pide perfección. Y esto es un error. Dios sí pide perfección. En esto a veces nos equivocamos porque hemos sido muy influenciados por la disciplina de la psicología. Y es verdad que el perfeccionismo, psicológicamente hablando, es una enfermedad y puede afectar la personalidad del hombre, porque nadie es perfecto. Pero el problema es que hemos llevado eso a la doctrina y a la teología bíblica. Y el problema es que el Dios de justicia, de santidad y de excelencia moral y espiritual sí pide perfección. ¿Por qué? ¿Por qué pide perfección? Número uno,
porque es conforme a su carácter. El Dios santo, justo y recto no puede tolerar una medida de injusticia, de pecado, de santidad, de mancha, de imperfección. Sería entonces faltar a su integridad y perfección moral y justa. Él que es perfecto. Nosotros no podemos esperar eso en nuestros semejantes. Número uno, nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Estamos lidiando siempre en la humanidad de imperfecto a imperfecto. Por eso que se ha dicho, si usted encuentra la iglesia perfecta, no se una a ella, porque la va a echar a perder. Porque traemos nuestras imperfecciones, ¿verdad? Pero, como Dios nos creó para morar con Él, primero, la demanda es de perfección. Perfección moral y espiritual. Conformidad completa, perfecta al carácter santo, justo y bueno de Dios. Número uno. Número dos, Dios demanda perfección porque así creó al primer Adán. El primer Adán era perfecto moralmente hablando, no escatológicamente. Aquí es donde hacemos la diferencia. Ya sabemos que escatología es el final, ¿verdad? El objetivo, el propósito final. Adán no era perfecto escatológicamente hablando, porque todavía tiene que pasar la probatoria para ser confirmado en esa vida. Podía caer, podía pecar, por lo tanto no estaba en el estado final perfecto, escatológicamente hablando. Pero Adán sí era perfecto moralmente hablando. ¿Qué quiere decir eso? No tenía pecado. Era libre de pecado. Tenía, para utilizar otra fraseología de otra disciplina, ya utilizamos el perfeccionismo de la psicología, la fraseología del libre albedrío de la filosofía. No es una frase bíblica, no es un concepto bíblico. Libre albedrío ha sido un concepto con el cual los filósofos han trabajado. Está bien, entendemos y tratamos con esa fraseología, pero la Biblia lo que conoce es lo siguiente: una naturaleza humana libre de pecado, por lo tanto puede obrar conforme al carácter de su naturaleza. Y después de la caída, una naturaleza esclava al pecado, que por lo tanto obra conforme a su naturaleza. ¿Se fijan? ¿Usted quiere llamarle al primer Adán libre albedrío conforme a eso? Ok, pero cuidado, porque al final del día la razón por la que esta categoría libre albedrío tiene que ser tratada con cuidado es porque nadie es libre de los decretos finales de Dios. La agencia libre única es Jehová, el Dios Trino, sus consejos, sus determinaciones y sus propósitos eternos, ¿verdad? ¿Qué veníamos diciendo entonces? Que hemos heredado esta herencia del primer Adán, habiendo quedado desprovistos de esta naturaleza santa, perfecta, moralmente hablando. Hemos quedado apresados y estamos en esta cárcel de nuestros pecados, de nuestra corrupción, nuestra condenación. ¿Y qué esperanza tenemos entonces? Hemos fallado al pacto de obras. Hemos quedado desprovistos de la gloria escatológica de Dios, conforme al pacto de obras. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que Dios entonces anuncia y entra en la historia con otro pacto. Esto es el pacto de gracia. El pacto de gracia. Empezamos a delinear contrastes entre uno y otro. El pacto de obras es un pacto sobre la base de mérito. Mérito, no hay nada malo con el mérito. Antes de seguir avanzando, un quiz, un pop-up quiz. Se dice un quiz, ajá. Eso tiene una de esas en español, pero no me recuerdo ahora. Ahí en Spanglish es un quiz también.
Está bien. Entonces, pregunta, ¿había gracia antes de la caída, sí o no? Piensen. Pueden llamar a un amigo. Pueden utilizar un lifeline. ¿Había gracia antes de la caída, sí o no? No respondan para no... Tranquilo. ¿Había gracia antes de la caída, sí o no? Hermanos, vamos a escuchar lo siguiente. El pacto de obras es sobre la base de mérito. Y el mérito es opuesto a la gracia. El mérito es opuesto a la gracia. ¿Qué cosa es mérito? Que Dios demanda una acción, una obra, una obediencia, que si tú la cumples, merece una recompensa. En otras palabras, la herencia es meritoria. Y el mérito, el principio de mérito, es sobre la base de las obras. Por lo tanto, antes de la caída no había gracia. Vamos a ver la gracia para quién es. Antes de la caída lo que había era la condescendencia divina de haber creado a un Adán con una buena creación, santa, justa, perfecta, y el haber condescendido a un pacto de obras donde Dios le promete y entra en ese compromiso pactual de recompensar al primer Adán sobre la obra meritoria de la obediencia que Dios le mandaba. Por lo tanto, pacto de obras o de justicia. Una vez que ese pacto es quebrantado, el humano ahora no puede merecer nada excepto la muerte. Todos venimos y somos concebidos en la consecuencia de la violación pactual del pacto meritorio, del pacto de obras, el pacto de justicia, donde no había gracia. Que no haya gracia no quiere decir que sea malo. El problema es que nosotros a veces utilizamos la gracia como la voz como el lenguaje univocal bíblico. Univocal, es el único lenguaje que hablamos. Y para poder hablar de gracia, tenemos que hablar de mérito primero. Si usted no habla primero de mérito para la gracia no significa nada. Porque gracia es un regalo en demérito, demerited. Un regalo a pesar del no mérito. La gracia es un regalo a pesar de que no hay mérito. Eso es, la condición para gracia es que el mérito que se requería ya no se puede alcanzar. ¿Se fijan? Por lo tanto, el lenguaje de la gracia, el pacto de gracia, asume que ha habido primero un lenguaje pactual de mérito. Si no, la gracia no es gracia. ¿Entendemos eso? Yo sé que quizás puede ser un poquito difícil de entender. En otras palabras, la gracia es para aquellos que no pueden merecer nada de Dios. Inmerecido, pero no solo es inmerecido porque a veces hay personas que dicen, le voy a dar este regalo a esta persona, no se lo merece, pero bueno, hay ciertas cosas en ellas que me hacen dárselo, ¿verdad? Entonces le damos algo, porque vemos alguito en la persona, ¿verdad? Alguito que redime esa... No, Dios, a pesar de no ver absolutamente nada en nosotros que nos redima, en otras palabras, nada de mérito, a pesar del no mérito y del no poder alcanzar nada meritorio delante de Dios por nuestra obediencia, entonces Dios nos da la herencia. Eso es gracia. Es un favor no provocado, no meritado, no causado por nosotros. Por supuesto, misericordia y gracia son las dos partes de la moneda. La misericordia y la gracia son las dos partes es como el arrepentimiento y la fe.
tienen una distinción, pero en realidad son partes del mismo favor divino. Que Dios no te trata como mereces. ¿Qué es lo que tú mereces? La condenación. La condenación, el infierno, ¿verdad? Y que Dios te da lo que no mereces. Te da Cristo, te da la herencia eterna, a pesar de no tener ningún mérito. Se fijan, esto es importante y les va a ayudar a pensar en categorías teológicas, ¿verdad? En el pacto de obras está el mérito como el camino a la herencia. Y el principio de mérito funcional es las obras. Cuando usted piensa en mérito, piensa en obras, piensa en pacto de obra. ¿Qué es lo que se le opone al mérito? La gracia. Al mérito se le opone la gracia, no porque el mérito sea malo, sino simplemente porque no es mérito. Porque es a pesar de no tener mérito, ¿verdad? Y si el principio de funcionamiento del mérito es las obras, el principio de funcionamiento de la gracia es la fe. El principio de la herencia sobre la base de mérito es obrar la demanda de obediencia que Dios ha pedido. Por lo tanto, mérito, recompensa, pago. El principio de la gracia es el creer o recibir lo que Dios ha prometido y hecho a tu favor. Pacto de gracia, a la diferencia del pacto de obras, es que en el pacto de obra hay un principio bilateral y condicional. El pacto de obras, Dios le pide a Adán que obedezca, republicado después con un propósito particular al pueblo de Israel. Dios le pide a Israel los 10 mandamientos y las demás leyes. Y si obedeces, entonces yo te bendigo. ¿Se fijan? Y el pueblo dice, sí obedecemos. Y Adán dice, si yo voy adelante a la obra, realizar el trabajo que Dios me ha mandado, para poder heredar sobre la base de mi obediencia meritoria, la recompensa. Hay que obrar, hay que obedecer, hay que hacer conforme al precepto, a la ley, al mandato de Dios. Bajo la gracia, lo que se pide es que recibas lo que ya ha sido hecho. Bajo el pacto de obra tienes que hacer tu parte para entonces recibir los frutos del pacto. Sobre la base del pacto de gracia recibes los frutos del pacto simplemente recibiéndolo. No hay una parte que tú tienes que hacer meritoria para venir a la recompensa del pacto. Por lo tanto, el principio del pacto de gracia es la fe. Algunas personas han dicho, es por eso que hay una condición, porque la fe es la condición del pacto de gracia. Bueno, si usted quiere ser semánticamente estricto y decir que la fe es una condición, está bien, pero bíblicamente estricto, Dios opone la fe a las obras, no porque las obras sean malas, sino porque la fe es un principio diferente de heredar al de las obras. El de las obras es meritorio, condicional a la obediencia, y el de la fe es no meritorio e incondicional a la obediencia. Cuando nosotros decimos y nos gusta afirmar, creemos que es bíblico, que el pacto de gracia es incondicional. No es porque se nos olvide que el llamado es un llamado de fe, arrepentimiento y fe. Pero el arrepentimiento y fe no es un llamado meritorio a obedecer el mandato, el precepto de la ley moral de Dios para de esta manera ganar la recompensa.
El llamado de arrepentimiento y fe es un llamado a reconocer que no podemos merecer y obrar, y por lo tanto recibimos como un regalo y un favor. Esto es la fe. Y el arrepentimiento del otro lado, que las personas han oscurecido el arrepentimiento y lo han cargado de obediencia y de ley, es otro asunto y podemos elucidarlo. Hemos hecho una y otra vez, está en los distintivos de nuestra iglesia, muy importante en nota aclaratoria, ¿verdad? Pero la condición de la gracia es opuesta a la condición de obra. Ese es el punto incondicional, que el recibir los beneficios del pacto de gracia se recibe no por las obras, esto es incondicionalmente, no condicionado al mérito de la obediencia. ¿Dónde vemos eso? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 12. Y la ley no es de fe. ¿Se fijan? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Se fijan? La ley dice, el que hiciere estas cosas. Ahí está el principio de obras para mérito a la recompensa. El principio de condición, de mérito, sobre la base de obediencia, de hacer para la recompensa. Pero la fe no es de obra. No es de obra. ¿Qué es lo que hace la fe? Creer la obra que ha sido hecha a nuestro favor, que es la obra de Cristo realizada para nosotros. Y la fe y el arrepentimiento nos volteamos de nuestras obras a la obra de Cristo en confianza, en convicción y arrepentimiento de pecado al ver que no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestra obediencia y por nuestro mérito. Versículo 10 de Gálatas 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esta ha sido la herencia en la que hemos entrado al mundo. Venimos a este mundo concebidos en la herencia del primer Adán. Para venir a salvación tenemos que ser rescatados de esta dependencia y de esta prisión debajo de la sentencia de la ley. Si usted hoy está viviendo de alguna manera con la expectativa que sobre la base de su obediencia a los mandatos de Dios es que usted va a ganar el acceso y la entrada al cielo, usted, dice la Biblia, no yo, está bajo maldición. No importa cuánto celo usted tenga por Dios, cuánto ore, cuánto trabaje para Dios, cuán limpia parezca su vida, cuánta santidad parezca tener, cuán moral usted ha sido hecho basura, porque no tiene a Cristo. Y entonces dice esta palabra aquí, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Tu problema es que dependiendo de tus obras y tu obediencia, no has terminado de cumplir toda la ley de Dios. Y Dios demanda perfección. Para vivir bajo la ley, conforme al carácter perfecto de Dios, conforme al pacto original de obras, conforme a la ley que republica y reanuncia lo que significa esa obediencia de ser imagen de Dios y el precepto original de Dios ampliado, ¿verdad? Después en esos 10 mandamientos de la ley moral de Dios, nunca la cumplimos. Por lo tanto, maldito aquel que quiera vivir bajo la ley sobre la base de su obediencia para de esta manera tener mérito y ganar la recompensa eterna. Queda maldito bajo la ley. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan que el evangelio no es natural, no es lógico conforme a la lógica humana? La lógica humana es la lógica de la buena persona.
La lógica psicológica humana es la lógica de la buena persona. Es la lógica de que yo no soy perfecto, pero trato. Es la lógica de que al menos Dios sabe mis intenciones. Eso no es lo que oímos en la lógica humana carnal. Pero la lógica de Dios, que es teología. ¿Sabe qué cosa es teología? Lógica de Dios. ¿Por qué estudiamos teología? Porque es la lógica de Dios. Yo no quiero saber de teología. Por eso es que estás inundado en tu lógica. Porque no conoces la lógica divina. El conocimiento bíblico concatenado de la palabra de Dios. Estás absorto en tus propios pensamientos e ideas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas de la ley, ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Esto quiere decir que la ley es mala de ninguna manera. Es que es muy buena, es perfecta y nosotros no lo somos. Porque el justo por la fe vivirá. Y ahí es donde venimos y la ley no es de fe, versículo, subrayen ese versículo, es fundamental. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Vamos a entrar ahora, hermanos, a empezar a mirar, y ya por unos minutos para terminar hoy, seguimos la semana que viene. A propósito, el estudio bíblico, hermanos, no es como el estudio de escuela. En la escuela uno está loco por terminar un curso, para progresar, para avanzar. A ver si termino ya con la escuela. Mientras usted mire así al estudio bíblico, usted no va a desear venir al estudio. Le va a parecer como una carga, como un trabajo, ¿verdad? El estudio bíblico es como sentarnos a escuchar una historia fascinante y profunda, y una historia que nos absorbe. Y al sentarnos escuchando esa historia, esa narrativa, ¿verdad? Ese tema, esa lógica de la historia. Cuando ustedes se han sentado a ver una película, oye, ¿de qué se trata esta película, verdad? ¿De qué se trata la película? Claro, claro. Cuando nosotros descubrimos que es así, es como sentarnos a oír una historia, a oír, a recibir de parte de Dios la narrativa que nos absorbe en una nueva historia, y de esta manera nos rescata, nos transforma, nos da fuerza, nos cambia para poder vivir en esta vida hasta que ésta termine. El estudio bíblico va a ser de falta de interés, de aburrimiento, trabajo, una escuela más, un ejercicio más intelectual. Por eso, hermanos, no estamos apurados, ¿verdad? Es decir, hoy vamos simplemente a introducir. Esta es una aventura de lógica divina. Vamos a introducir el pacto de la gracia, pero en promesa. Vamos a hacer una distinción. Una distinción que creemos que es muy importante. Que el pacto de gracia lo podemos analizar desde el punto de vista de la promesa en el Antiguo Testamento. Y desde el punto de vista de su cumplimiento con la venida de Cristo y el Nuevo Testamento. Vamos a mirar a el pacto de gracia en promesa, comenzando desde el paraíso. Y cómo ese va avanzando, ¿verdad? A través de otros pactos que apoyan esta promesa. Y finalmente vamos a venir al cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús. Así que eso es lo que vamos a mirar. ¿Por qué? Porque los santos del Antiguo Testamento, es una pregunta que la gente se hace. ¿Cómo es que fueron salvos los santos del Antiguo Testamento? Y es que ellos miraban adelante al cumplimiento de la promesa. ¿Y cómo es que podían mirar adelante al cumplimiento de la promesa? Porque Dios les dio tipos, modelos, apuntamientos a la gracia que vendría. Ejemplo, el sacrificio de animales.
El sacrificio de animales que comienza allí después de la caída inmediatamente, apuntaba, era un tipo. Cuando ustedes oigan tipología, es la lógica de tipos o de modelos. Es que Dios, a través de modelos, de tipos, de copias, de sombras, de modelos, de maquetas. ¿Cuántos de ustedes han visto una maqueta? Nosotros le decimos. Se dice así también es para ustedes, modelo, una maqueta. Ay, mira qué lindo cómo va a quedar ese hotel. No es la cosa en sí mismo, pero lo estamos viendo, el diseño, etc. O quizás vemos a un pintor que va haciendo ahí su pintura poco a poco y van apareciendo, ¿verdad?, las facetas de ese cuadro. O vemos a un edificio que se le pone lo que se llama en inglés el scaffold. ¿Cómo se llama eso en español? El scaffold es cuando los andamios, gracias. Es cuando tú estás trabajando en el edificio y lo tienes con andamios que están en ese momento ayudando para que la estructura pueda seguir construyéndose, ¿verdad? Ok, lo que va a hacer Dios en el Antiguo Testamento es que va a utilizar tipos, maquetas, modelos y andamios para comunicar la gracia de Dios que se cumple en Cristo Jesús. Ejemplo, el sacrificio de animales, el derramamiento de sangre era un modelo, era un tipo, era una tipología al cumplimiento de la gracia. La lógica del tipo, del modelo, de la maqueta, del andamiaje para comunicar la gracia de Dios anunciada, proclamada en promesa. Y de esta manera los santos del Antiguo Testamento, esto es, los que tenían fe, mirando adelante a través de los tipos, las maquetas, los modelos, eran salvos. Ejemplo, el sacrificio de animales. Por eso es que cuando aparece Jesucristo en la escena, allí en el Jordán está Juan el Bautista y apunta y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente todo judío sabía exactamente a qué se refería, porque por cientos y cientos de años habían estado ofreciendo corderos en sacrificio, con la idea, con la tipología, con la lógica de modelo de que es a través del derramamiento de sangre, de la muerte, que el pecado es quitado por un mediador. El Cordero de Dios es Cristo. El tipo es el animal, la sustancia, la realidad o el cumplimiento del tipo, que en teología es tipo y antitipo, ¿verdad? Tipo y cumplimiento del tipo, ¿verdad? Es Cristo Jesús muriendo en la cruz, el cumplimiento o el antitipo del tipo que es el sacrificio de animales. ¿Entendemos eso? Vamos a mirar brevemente entre hoy y la semana que viene esa promesa del pacto de gracia. Hoy simplemente queremos ver a Génesis 3:15 para comenzar a hacer eso en los 5 minutos que nos quedan. Y ya vamos a terminar. Queremos ver Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, inmediatamente después de la caída, Dios dice lo siguiente. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto se ha conocido como el protoevangelio, el primer evangelio, la primera buena noticia, la primera promesa de gracia. Hasta ahora no había gracia en el huerto del Edén, porque lo que había es la buena creación de Dios y el llamado a aquel pacto de obras meritorio a la herencia. Pero una vez que cae Adán y Eva, quedan desprovistos de la gloria de Dios, del poder obrar. Entonces Dios promete, habla. ¿Cómo habla aquí? Unilateralmente. Él dice: yo voy a crear un conflicto, una enemistad, una batalla, ¿verdad?
Y esta batalla va a desembocar en una simiente de la mujer. Ahí está la encarnación. Y ya está prometido el Mesías, el ungido, la simiente que va a venir de la mujer, el Dios encarnado, Cristo. Esta te herirá en la cabeza, la simiente te va a destruir la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar, y tú también le vas a causar una herida de muerte, pero que no va a ser final temporal, ¿verdad? Se promete la victoria de Dios sobre Satanás a través de un mediador encarnado en la carne, la simiente de la mujer. Este es el Mesías prometido. Pregunta, ¿esto es una promesa unilateral o bilateral? Dios le dice al hombre que haga algo, a Adán y Eva, o a las futuras generaciones que tienen que hacer algo para que venga la simiente. No, es unilateral. La simiente va a venir porque yo lo digo, porque yo lo prometo. ¿Se fijan? Unilateral. Es condicional. Dios le dice a Adán y Eva que hagan algo, o a los hombres posteriores, o a Israel que tiene que hacer algo para que la simiente de la mujer entonces gane la batalla. No, simplemente Él va a ganar la batalla. Y de esta manera, en un pacto unilateral e incondicional, porque es sobre la base de la promesa divina, y Dios va a cumplir las condiciones de mérito para enfrentar a Satanás, que nosotros vamos a recibir de Él los beneficios de este pacto que nos llega a nosotros como el pacto de gracia. Esto lo vemos representado en la acción. Después de Dios proclamar esta promesa en prototipo, en protoevangelio, toma una acción que la representa. Y terminamos con esto, que es el versículo 21 de Génesis 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¡Wow! Imagínense, Adán y Eva estaban allí. Y estaban allí, ustedes saben, habiendo pecado, sumido en esa lucha que ellos tenían, de contienda con Dios, de justificación propia, de vergüenza habiendo escapado de Dios y de terror a Dios, de justificación propia habiéndose hecho sus delantales de higuera, de acusación y enemistad entre uno y el otro, acusándose el uno al otro, etc. Ahí están caídos en la cuneta, en esta terrible caída y condición. No le están diciendo a Dios, oh, perdóname, hice mal, reconozco mi mal. Están allí desprovistos. Y Dios los cubre. Mata a un animal, hay derramamiento de sangre, y Dios los viste. Los cubre, viene a su rescate unilateral e incondicionalmente. Lo único que ellos tuvieron que hacer es dejarse vestir. Esto es un tipo del evangelio, de las buenas nuevas, conforme al pacto de gracia y la operación de fe en nosotros, que es simplemente recibir los beneficios de este pacto, que Él ha obrado todas las condiciones, después vamos a ver, ¿verdad?, para poder cubrirnos. El cubrirnos es precisamente el justificarnos, para que podamos pararnos delante de Dios y vivir delante de Él. Eso es lo que dice Pablo una y otra vez, que ahora nosotros podemos servirles a Dios porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Aunque somos pecadores y pecamos todos los días, bendito el hombre a quien Jehová no culpa de pecado, sino a quien Dios atribuye justicia sin las obras. Este es el pacto de gracia y los beneficios que recibimos por la fe, por la gracia de Dios, sin nuestros méritos, sin nuestra obediencia. Enseguida añadimos aquí que la obediencia entre los creyentes viene
no como condición para la salvación, no como mérito para ser salvos, sino como consecuencia de haber confiado, de haber entrado en el descanso y en la paz de los méritos de Cristo a mi favor. Ahora obramos en esas obras del justificado, del santo, del Hijo de Dios, porque ya tenemos paz en nuestros corazones para entregarnos a Dios, para servirle, para obrar, aunque siempre lo hacemos imperfectamente, pero estamos cubiertos. Estamos cubiertos con la justicia de Cristo, con su obra, su muerte, su resurrección, para el perdón de nuestros pecados y para nuestra justificación. Lo que vamos a hacer la semana que viene es que vamos a continuar mirando a este pacto de gracia en promesa, ¿verdad? En promesa, para entonces después ver el pacto de gracia en cumplimiento. La sustancia de este pacto en el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Amén. ¿Algunas preguntas, hermanos, o comentarios? Siéntanse libres.